Carla Cigarella dice, lo de la jugadora de baloncesto es una excepción. ¿Cuántos chicos que se dedican al deporte son exitosos? Está bien una formación integral, pero ser ingeniero u otro, no todos tenemos que ser estrellas. No estoy de acuerdo. Yo solo digo que cuando has metido el trabajo y has tenido la suerte de que te reconozcan, o sea, has trabajo, talento, tiempo, son las tres T's clásicas, ¿no? Has metido el trabajo, tienes el talento, has dedicado el tiempo y te dan la oportunidad, pues qué bien. Y si tienes todo eso, el mundo va a reaccionar para revivir a una liga absolutamente opaca como era la WNBA. Pero tienes que tener un plan B, siempre. Siempre tienes que tener un plan B. Los grandes sueños, sí, lo que no te pueden decir es, como dice la marca creo que de Nike, impossible is nothing. No es cierto, trata de lamerte los codos. No es cierto, no todo es, no hay nada imposible. Hay muchas cosas que son imposibles. Y hay muchas cosas que son improbables. De todos los que se preparan como enloquecidos para ser estrellas del baloncesto, del fútbol, de lo que sea, del esquí, campo traviesa o el curling, solo muy poquitos lo logran. Son élites, son verdaderas élites. Entonces, cuando alguien tiene el sueño de pertenecer a esa élite, es legítimo si quiere hacer el trabajo, tiene el talento y le va a invertir el tiempo. Pero tiene que saber que es posible que no llegue. Y ahí viene el baño de realidad, que está fundamentalmente a cargo de los padres. ¿Te voy a convertir en una estrella del baloncesto? No, mira, no, eso no se le hace a un niño. Te voy a dar los elementos necesarios para que seas una estrella del baloncesto si puedes. Pero te voy a exigir que tengas un plan B. Y yo, hablando de élites, yo todavía se lo decía a mi hijo, no hay una élite mayor que la de la Fórmula 1. Veíamos la carrera, el sprint antes de la carrera de Estados Unidos. Hay más reyes que corredores de Fórmula 1. No hay un deporte más elitista. Hay lugar para 20 en la parrilla de salida los domingos. Punto. 20. Solo 20. ¿Tú crees que no hay uno que sea casi tan bueno como el más malo de esos 20? Pues sí, muchos que quieren un volante en la Fórmula 1, pero no lo van a conseguir nunca. Podrán correr en otras categorías, o podrán no correr, o podrán dedicarse a la contabilidad o a la veterinaria, da igual. Pero cuando te pones una meta así, también necesitas un plan B. Ahí sí, totalmente de acuerdo.